Hola, estamos en el día 3 de enero de 2010 y vamos a hacer una entrevista a Manuel Reyes de su amigo Roque Dalton. ¿Nos puedes contar cómo conociste a Roque? ¿En qué época lo conociste? No recuerdo exactamente cómo lo conocí. Los dos éramos del mismo barrio, de San Miguelito. Y debo de haberlo conocido antes de que Roque se fuera a Chile. O sea que debemos haber tenido los dos, porque más o menos teníamos la misma edad. Es decir, nacimos en 35 los dos, en 1935, y entonces San Miguelito, pues todos nos conocíamos. Yo no recuerdo exactamente cómo. Luego Roque se fue a Chile, y poco después, yo no recuerdo si ya había regresado Roque, yo me vine a México. Cuando yo regresé a El Salvador, entonces nos relacionamos más. Ya Roque estaba metido en las cosas políticas, literarias, y era ya una figura. Roque era un hombre, además de inteligente, brillante, muy instruido, que leía mucho, tenía carisma, tenía encanto, le caía bien a la gente. Era un hombre ágil de mente, era brillante en la polémica, y bueno, nos hicimos muy amigos. Ese grupo de jóvenes entonces, pero quizás los más... Roque me presentó, por ejemplo, a Pepe Rodríguez Ruiz y a otras gentes. Yo ya conocía y era amigo de Ricardo Bográn desde mucho antes, pero de mucho antes, de cuando yo tendría unos 13, 14 años. Y Roque respetaba y admiraba y quería mucho a Ricardo Bográn. Entonces nos relacionamos y fuimos tan amigos que cuando Roque se fue después a Chile, Roque era redactor de un periódico, de un noticiario televisivo. Roque hacía las internacionales y otras cosas. Entonces cuando Roque se fue, que se fue con el director del periódico, yo lo sustituí eso ya fue el 59, yo lo sustituí en el noticiario, y ahí estuve y tuvimos mucha relación. Luego yo me aparté un poco de las cosas universitarias y políticas para dedicarme a mi profesión. Me casé y luego hubo gente de izquierda que me criticó porque yo trabajaba con el hombre más rico entonces del país, un terrible reaccionario, don Benjamín Sol Milet. Y me recuerdo que Roque un día me dijo: oye, te están criticando por esto, pero yo sé que tú nunca nos vas a traicionar, siempre vas a estar con nosotros, y qué bien que tú llegues a esos lugares, porque nosotros no podemos llegar, y tú sí puedes llegar, ver cómo es, en fin, e incluso pasarnos información, y sé que tú nunca vas a traicionar. Roque ya era muy perseguido por la policía, pero como Roque era un guasón tremendo, me acuerdo que una vez yo me subí a un bus, como le decimos allá, a lo que en México se llaman camiones, y guagua en Cuba. Yo me subí y entonces me dice Roque: oye, gordo, te presento a mi oreja. Y el policía que lo andaba siguiendo, y el policía se puso rojo porque todo el mundo lo volvió a ver. Todo el mundo lo volvió a ver, y entonces me dijo: vente, bajémonos. Y entonces en ese tiempo salían unas pequeñas unidades de transporte de San Salvador a Santa Tecla. Entonces Roque me dijo: espera, quédate un ratito aquí conmigo platicando. Y entonces cuando ya solo quedaba un asiento en la unidad de transporte, Roque me dijo: bueno, nos vemos, y se metió. Entonces el policía no se pudo ir, tras él. ¿Por qué? Porque no cabía. Entonces, indudablemente que al policía lo han de haber regañado por eso. Así era Roque, ¿no? Un hombre vital, alegre, optimista siempre. Creo que la única vez que yo lo vi un poco disminuido fue una vez que mi papá nos regañó a los dos. Y cuando yo... ¿Por qué los regañó? Porque Roque me estaba esperando en mi casa para irnos a emborrachar. Y entonces mi papá, que le había sentido el olor
alcohol y que vio que yo llegaba para eso y que me iba, entonces nos regañó a los dos. Y entonces cuando nos fuimos yo le dije a Roque, este es mi papá, y Roque me dijo, no tiene razón, me dijo. Tiene razón. Es la única vez que yo lo vi un poco down, como dicen los gringos, ¿no? Es decir, bajo. Y ahí siempre lo vi en yesto. Y luego, con el tiempo, cuando Roque se fugó de la cárcel, el que entonces era secretario general del Partido Comunista, Raúl Castellanos, que era mi amigo, me lo entregó porque las casas de los militantes comunistas eran muy vigiladas y la mía no. Yo me había apartado de la política, aunque siempre colaboré. Es una cosa que da risa. Yo tenía amigos militares que les pedía municiones. Me dicen, ¿pero para qué? El 308, que es el que usa el fusil G3, también el 7.62 que usa el fusil G3 es el 308 deportivo, y yo me voy de cacería y todo. Quizá el más inteligente de ellos, porque me daban munición de 9 milímetros que yo se la daba a unos amigos y estos se la mandaban a la guerrilla de Guatemala. Y un día Mincho Mejía, el coronel Mejía, me dijo, mire, yo le voy a dar la munición que quiera, con tal de que no la vayan a usar contra nosotros. O sea, se daba cuenta de que era mentira que yo necesitaba tanta munición para mí. Pero Mincho fue un hombre progresista y siempre estuvo del lado del pueblo. Entonces Roque estuvo escondido en mi casa. Yo digo que unos 5 meses, me recuerdo que ahí llegó a ir a verlo.